Estamos hoy con el consejero de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña. Gracias por recibirnos en su despacho en Santiago. Galicia entra en julio con las elecciones a la vuelta de la esquina y con buenos datos epidemiológicos en la epidemia del coronavirus, que ahora se enfrentan a las fronteras abiertas y el aumento de la movilidad. ¿Cómo es el panorama ahora mismo a que nos enfrentamos? Sí, pues como bien dices, hay cambios de situación, ¿no? En este momento va a haber ya una movilidad más amplia. Ya hace una semana que tenemos movilidad entre casi todos los países de la Unión Europea y de todas las comunidades autónomas, aun con diferencias en la situación epidemiológica, y es, bueno, es un cambio que nos hace estar vigilantes con todos los mecanismos de diagnóstico precoz para dar lugar a aislamientos de la población de forma selectiva, en vez de como hasta ahora, que era un aislamiento generalizado. Y es lo que nos queda en los próximos meses. Hasta que se descubra una vacuna, pues vamos a estar con la aparición de brotes, que intentaremos controlar que sean brotes reducidos, con esta vigilancia muy encima de la población. Comentaba recientemente que lo que más le preocupaba en estos momentos era la reapertura con Portugal, por lo que eso supone a nivel de movilidad. ¿Qué medidas de salud pública se implementan o se están perfilando? Pues el hecho de la apertura con Portugal no es en sí lo que es los movimientos en la misma frontera, ¿no? En la raya, que es un movimiento, son movimientos que se producen desde hace muchísimos años y no tienen gran problema, en el sentido que son zonas semiurbanas que no tienen la complejidad para una situación epidemiológica que sea grave. Pero sí me preocupa porque Portugal es la vía de entrada de otros países que la situación suya no es tan buena, ¿no? Me refiero a países de Sudamérica o países de África. Y ahí es donde entramos un poco tratando de establecer criterios comunes con Portugal. Estamos ahora pendientes de reunión con lo que es el Ministerio precisamente de Salud de Portugal, para tratar de establecer colaboración. Hemos tenido también reuniones con Sanidad Exterior desde el Ministerio, para que nos puedan dar información de todos aquellos ciudadanos que lleguen ahora a España y que tengan su destino en Galicia, especialmente aquellos que vengan, como decía antes, de alto riesgo, ¿no? Que son pues ahora mismo menos 15 países del mundo. El resto son países de alto riesgo, que tienen una alta incidencia y que la Unión Europea, como norma general, no los deja entrar, ¿no? En el espacio Schengen. Pero van a venir porque hay gente que tiene doble nacionalidad o que tiene permiso de trabajo o también que son estudiantes. Por lo tanto, nosotros lo que estamos diseñando, ya perfectamente definido, es un número de teléfono que es el 881 00 2021, el cual puede ser utilizado por todas las personas que vengan a Galicia a pasar una temporada con nosotros y que, si tienen síntomas, se pongan en contacto a través de este teléfono con el sistema sanitario. En ese mismo momento se le asignará un médico y, si los síntomas son sospechosos, le haremos la prueba, la PCR, en menos de 24 horas. Y aquellos que vengan de países de alto riesgo, como digo, con esas condiciones especiales, doble nacionalidad, estudiantes o permisos de trabajo, lo que le pedimos es que se pongan en contacto desde el primer día que lleguen, tengan o no tengan síntomas, que contacten con este teléfono y nosotros le haremos el seguimiento, como decía, de síntomas, y para hacer las pruebas necesarias para ese control. Va a ser un reto más a la sanidad pública gallega, ¿no? Sí, efectivamente, este es un problema de salud pública, ya no es un estudio de enfermos, de personas que puedan venir enfermas, sino en muchos casos son personas sanas que puedan estar incubando pues esta infección, ¿no? Con lo cual, nosotros lo que queremos evitar es que estas personas pues hagan, digamos, estén libremente en la sociedad, pudiendo contagiar a otras personas. Para eso, lo fundamental es que, evidentemente, las personas que vengan de estos lugares de alto riesgo hagan ellos una primera cuarentena al llegar y nos llamen inmediatamente para poder tenerlos en contacto y hacerles el seguimiento. En el caso de Ourense, por ejemplo, tenemos el caso de los mexicanos que están llegando o que van a llegar en verano, como es cada año tradición, a Beariz, a Avión.
los concellos están preocupados también por el riesgo que supone para sus vecinos envejecidos. ¿Cómo está siendo el diálogo? ¿Cómo va a ser el diálogo entre la Consellería y los ayuntamientos? Es muy importante. Nosotros con los ayuntamientos tenemos una relación lógica y estrecha porque necesitamos que colaboren en el digamos, cumplimiento de las normas de aforo, las normas de utilización de mascarilla, el control de determinados actos multitudinarios y además, como bien dices, pues también nos importa mucho que les den información a estos vecinos que vienen de otros países, que le den el teléfono de contacto y que les indiquen además que sean proactivos en decirle que por favor necesitamos que se ponga en contacto con nosotros. Es la forma. Yo entiendo que la mayor parte de estas personas que vienen son personas que tienen ya un vínculo con Galicia, que conocen perfectamente también cómo funciona el sistema sanitario, pero esto es algo adicional, es decir, estamos vigilando también a personas en teoría sanas, en personas asintomáticas, que puedan contagiar y que por lo tanto deben estar en contacto con nosotros. Sumado esto al escenario de las segundas viviendas, de gente de fuera de Galicia, de Madrid, Barcelona, que vienen a pasar el verano a Galicia, supone aún amplifica más el reto, ¿no? Teniendo en cuenta además que en muchos casos son ayuntamientos pequeños, con poco funcionario, con poco trabajador. ¿Se plantea, llegado el caso, reforzar personal o, digo, para poder garantizar ese servicio, ¿no?, de seguimiento de los...? No, nosotros la central de contactos, ¿no? Tenemos una central que está exclusivamente dedicada a este aspecto, también atención primaria, que es un poco el que puede hacer esa encuesta epidemiológica y la petición de pruebas, pero luego el seguimiento de contactos, es decir, las personas que conviven con un positivo, las está siguiendo una central que crece en dotación según las necesidades. En este momento hay algún brote en Galicia que requiere un cuidado especial. La situación general es muy buena, pero cuando hay un brote queremos estar muy encima, haciendo seguimiento no solo de la persona positiva, sino también de los contactos que están alrededor o que conviven o han convivido con ellos. El brote que hay ahora mismo activo, que es en Amariña, ¿no?, el principal, con 33 contagiados y unos 400 personas en contacto, supone también un aviso y a la vez un laboratorio, ¿no?, para lo que puede venir en... Sí, en todos los países del mundo están diciendo lo mismo, es decir, nos tenemos que acostumbrar a los brotes. Los brotes es algo que mientras el virus circule, y está circulando, aunque todavía poco, y no tengamos una vacunación, bien por la vía de lo que se está investigando o bien por la inmunización activa de los contagios que tenemos, pues vamos a estar en estas situaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, cumplir todas las normas que estamos comentando. La mascarilla es muy importante, la mascarilla en espacios abiertos, salvo que vivas en el rural y que no tengas personas alrededor, pero donde haya gente que pasee, donde se pierda en esa distancia de 1,5, debes tener la mascarilla siempre puesta. La higiene de manos, es muy importante lavarse las manos con agua y jabón o con otras soluciones como la hidroalcohólica. La higiene también respiratoria. Y luego, ante cualquier síntoma, que son síntomas bastante inespecíficos, ¿sabes?, pero la tos, la fiebre, la dificultad para respirar, el dolor incluso al tragar o la pérdida de olfato o de gusto, todo esto te lleva a, primero, desde tu casa, desde tu teléfono, llamar al centro de salud, en el caso de que tengas médico asignado, o al teléfono al 881-00-2021 para que te asignemos un médico y a partir de ahí cumplir lo que el médico nos va diciendo. Es decir, mira, tiene usted que quedarse en casa, le irán a hacer la prueba mañana o pasado, normalmente son 24 horas, y hasta nuevo aviso tiene que quedarse en casa, haciendo esa cuarentena. Si se convierte en positivo, es un aislamiento en domicilio más severo y se estudia a todos tus contactos. Si vives con una familia, pues a tus familiares directos o a tus compañeros de trabajo, a todo el entorno, para tratar de cerrar el círculo y que el virus no pueda seguir, digamos, pasando de persona a persona. Y si no, llegaría el confinamiento, ¿no? Claro, luego hay lo que queremos en esta etapa, y como digo, es una norma que estamos utilizando todos los países del mundo,
es hacer confinamiento individual, es decir, tratar de confinar a aquellas personas antes incluso muchas veces de que den síntomas. Pero digo, a nivel de, por ejemplo, llega un caso como se está planteando, por ejemplo, un barrio o una población, se están, entiendo, buscando las garantías jurídicas, ¿no?, para poder llegar a ese... En general, si hacemos las cosas bien, no tenemos que llegar a ese extremo. Por eso hay que hacer un llamamiento especialmente a las personas jóvenes, ¿no?, porque si bien el virus tiene una sensibilidad especial por las personas mayores, y así se demostró en la epidemia, sin embargo, ahora mismo quienes están contagiándose más son las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque son los que tienen mayor movilidad. Entonces, lo que pedimos es eso, por favor, respeten, eviten las agrupaciones numerosas de personas, traten de utilizar la mascarilla tanto, digamos que al aire libre, como también en espacios cerrados, manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros y haciendo esa higiene respiratoria tan importante. Les voy a decir que en esta nueva fase de esta situación, de esta crisis, se ha pasado un poco de lo que era la crisis sanitaria, ahora se va poniendo el foco en la reactivación económica. ¿Teme episodios de más excesiva relajación en algún...? Claro, yo lo que digo es que tenemos que recuperar la actividad general de la sociedad, porque si no, una sociedad que no está activa desde el punto de vista social, económico, no tiene futuro, ¿no? Entonces tenemos que ponernos, pero con garantías. Lo que pedimos, sentidiño, ¿no? Con sentidiño, ¿no?, la palabra que ilustra la campaña, y creemos que todo gallego la conoce perfectamente, es hacer las cosas bien. Evidentemente, podemos divertirnos, pero con grupos más reducidos, tratando de tener esa distancia, cuando no tengas que comer o beber con la mascarilla puesta, y si sigues todas esas, digamos que, recomendaciones, seguro que evitamos que los brotes sean grandes. Se quedan reducidos a pequeños brotes, que al final esta es una enfermedad con una letalidad no muy alta y por lo tanto la mayor parte está en domicilio, hasta un 80% se curan en domicilio sin necesidad de nada más y solo un 20% tienen que ingresar, ¿no?, y de ellos un 5% en UCI. Por lo tanto, si procuramos romper la cadena de transmisión, romperemos también el que haya personas en estado grave en una UCI. A la hora de convocar y convocar las elecciones y fijarlas para el 12 de julio, el presidente Feijóo hablaba de que había informes médicos que decían que podía haber una posibilidad de una segunda oleada del coronavirus a partir de la segunda parte de julio, agosto. Ahora mismo, ¿qué datos manejan de la Consellería? Bueno, los informes decían que de haber una segunda onda, la previsión que coincidían más número de investigadores científicos era septiembre-octubre, que podía haber una segunda ola, ¿no? Otros hablaban de que incluso a finales de julio, agosto, como bien dices, podría ser. Entonces, ahora mismo, bueno, estamos en una situación, Galicia sigue estando muy por debajo de la media en incidencia, por lo tanto, tiene una buena situación epidemiológica y lo que queremos es mantenerlo. Si lo hacemos las cosas bien, no tiene por qué haber una segunda onda, ¿eh? Podemos quedarnos en eso, en algún brote concreto que atajemos. Entonces, si todos ponemos de nuestra parte, ya te digo, la parte de la sociedad, apelando a la responsabilidad que hasta ahora se ha hecho bien en Galicia, la gente ha sido responsable, si evitamos eso, las grandes aglomeraciones, y utilizamos mascarilla, esa distancia de 1,5, higiene de manos, higiene respiratoria, es posible que no haya segunda onda. Pero ahí lo tenemos, mientras no haya vacuna, pues el riesgo siempre lo tenemos. Los datos de prevalencia del estudio epidemiológico, tanto del Gobierno Central como de la Xunta, habla de la baja incidencia, ¿no?, que ha tenido el coronavirus en Galicia. Eso tiene una parte positiva y a la vez es que, claro, evidentemente estamos menos inmunizados, ¿no?, para un posible brote. ¿Qué supone eso en la práctica para Galicia? Pues como bien dices, ¿no?, por un lado fue positivo porque eso pues nos ayudó a dar una respuesta buena a todos los pacientes que necesitaron de cuidados sanitarios. Nunca tuvimos colapsadas ni los hospitales ni las UCIs, pero claro, nos deja, digamos, en cierta indefensión ante la circulación del virus, porque hay poca gente
que esté inmunizada. Hay dudas también porque puede ser, se dice que puede haber una inmunización cruzada con otros coronavirus, ¿no? Coronavirus que llevan más tiempo, que no es es de la familia, pero no son exactas, y que pudiera haber, con lo cual nos podría ayudar algo más, ¿no? Pero la evidencia es que para este tipo de virus, para este concreto, hay muy pocas personas inmunizadas. Y comentando lo que señala, ¿hay algún estudio que señale cuándo pudo haber empezado a circular el virus en Galicia, antes de...? Sí, bueno, hay datos que se habla de finales de febrero, algún dato aparecía, pero era erróneo, de que en enero. En Galicia, los datos que tenemos es de febrero-marzo, más o menos, es cuando se entiende que empezó a circular. ¿Y cuál fue el peor momento como consejero en estos más de 3 meses ya que llevamos con la pandemia? Sí, hombre, yo creo que la primera parte, ¿no? Ese mediados de marzo, porque ahí estaba subiendo día a día el número de contagiados, y sobre todo estábamos teniendo noticias del norte de Italia y de Madrid, País Vasco o Cataluña, ¿no? Y nos preocupaba llegar a esa situación. Por tanto, esos finales de marzo, principios de abril, que tuvimos el pico, pues era una preocupación diciendo cuándo llega lo que es la cumbre del pico, ¿no? Porque a partir de ahí pues sabíamos que empezaría a descender y aunque el descenso siempre es más lento que la subida, pues nos daba ya respuesta asegurada, ¿no? De todos. No llegamos, como decía antes, a una ocupación altísima de los hospitales, y pudimos tener esa respuesta adecuada. Es cierto que Galicia pues, llevaba unos días de ventaja con respecto al resto del país, y por tanto el confinamiento fue más efectivo aquí que en otros lados. La oposición precisamente dice que eso es el gran mérito que ha tenido la Xunta y no el trabajo de prevención. ¿Usted qué porcentaje pone de...? No, hay que hablar de sumas, ¿no? De sumas. Evidentemente Galicia tiene un territorio con una población poco urbana, más semiurbana o rural, no hay grandes transportes, ¿no? De viajeros, no hay un metro, no tenemos como otras ciudades donde la transmisión es mucho más rápida, pero luego hay una cosa que está clara, que nosotros nos anticipamos. Nosotros empezamos a comprar antes que nadie equipamientos, equipos de protección, y por eso pudimos estar más preparados que otras zonas de España, ¿no? Y yo creo que en Galicia influyó mucho el liderazgo del presidente. El presidente se puso a la cabeza desde el primer momento, no dudó que era una crisis importante y empezó a activar a todo su equipo, porque aquí en la Xunta no es la Xunta, no es solo sanidad. Las otras consellerías también pusieron a trabajar, cada uno en su ámbito y colaborando en todo momento con nosotros, con política social, para dar una respuesta, ¿no? Y creo que la anticipación y ese liderazgo del presidente es la gran diferencia con otras comunidades o con otros gobiernos. En relación con lo que comenta, la oposición ha señalado la escasa visibilidad que pudo tener usted comparado con, por ejemplo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por las diferentes formas de gestión. Claro, yo creo que son dos formas de trabajar distinto, ¿no? Yo tengo buena relación con el ministro, pero no es todo. Yo creo que personalmente el consejero tiene que estar en que todo funcione adecuadamente. Aquí se eligió una forma de comunicación al exterior, la más importante de todas, que es el presidente de la comunidad. Y ejerce de portavoz de gobierno y ejerce de portavoz de la Xunta en esta pandemia. Con lo cual, pues yo tenía más tiempo para que con el equipo de los 38.000 trabajadores de la Consellería de Sanidad pudiéramos estar en todo momento actuando, ¿no? Haciendo compras, preparando los equipos, también colaborando con política social en las residencias sociosanitarias, y yo creo que la comunicación fue transparente por parte de la Xunta. La persona que sea el portavoz tiene influencia en este caso porque es el presidente, pero digamos que son roles que se pueden separar perfectamente. Y creo que Galicia, con esa fórmula que hicimos de comunicación muy diaria, muy transparente por parte del presidente en este caso, y el trabajo de campo de todos los profesionales de la sanidad y también de las residencias sociosanitarias, conseguimos pues este resultado, que como digo es fruto de
de mucho trabajo de mucha gente. Usted piropeó en varias ocasiones a Salvador Illa en cuanto a su trabajo en esta crisis, pero a la vez señalaba que no le hicieron demasiado caso a Galicia, ¿no? No, yo lo que digo es, a nivel personal tengo una muy buena relación con el ministro, es una persona que trabaja y que se preocupa, pero en general el gobierno como conjunto, lo que decíamos antes, no podemos hablar nunca de una persona como resultado de un gobierno, sino el gobierno en su conjunto no confió en las comunidades autónomas, no en Galicia, en las comunidades autónomas. Hemos hecho muchas propuestas yo creo que llevamos casi 40 consejos interterritoriales de la pandemia, 30 y pico, 40, y medidas que nosotros hemos propuesto a las comunidades, pues no han sido aceptadas o han sido aceptadas con mucho retraso. Y también, por otro lado, es lógico que el Ministerio no está acostumbrado a la gestión directa. Galicia lleva 30 años haciendo la gestión directa de la sanidad, por lo tanto, tiene equipos de compra, tiene equipos de profesionales sanitarios. Quiero destacar el grupo de expertos, 35 expertos que todas las semanas se reunían encabezados por el presidente a buscar nuevos protocolos, nuevas peticiones, cuál era el material prioritario. Digamos que nosotros nos rodeamos y escuchamos a los profesionales, que son los que están en el día a día y los que conocen. Y a partir de ahí ejecutamos. El gobierno, desgraciadamente, no escuchó tanto y no tiene la experiencia que tenemos las comunidades autónomas en la gestión. ¿Fue un error el mando único durante tanto tiempo? El mando único, como digo, tuvo estos errores, ¿no? Es decir, el mando único podría entenderse en un momento determinado, pero hoy el mando único no puede ser una jerarquía de arriba abajo, porque nosotros no lo practicamos en la Xunta. En la Xunta nosotros escuchamos a los profesionales, como decía antes, creo que ese es uno de los grandes aciertos. Los profesionales hicieron algo importantísimo, que es reformaron ellos mismos la forma de trabajar, lo que decíamos que el libro no estaba escrito, y hubo que escribirlo, y ellos lo escribieron diariamente. Incluso pues, comunicándose con compañeros de otras comunidades autónomas que estaban en una situación muy difícil, ¿no? Como hablábamos antes, y nos transmitían lo que ellos consideraban prioritario. Y a partir de ahí nosotros ejecutábamos estas medidas, este tipo de compras que hacía falta, que no hacía falta. Y yo creo que eso le faltó al gobierno. Los profesionales también han hablado a veces de la falta de material que hubo, sobre todo en los primeros días. Nosotros, como digo, nos anticipamos en la compra de material, tanto diagnóstico para hacer PCRs, para hacer test, como también el de protección. A nosotros la prioridad siempre fue proteger a nuestros profesionales. Si no protegemos a nuestros profesionales, lógicamente no vamos a poder actuar y dando un buen servicio al ciudadano. Por lo tanto, era una prioridad. A veces se confunde también la falta de material con la modificación de protocolos. Y los protocolos fueron cambiando. El caso más llamativo y que conoce toda la población es el tema de las mascarillas. Cómo cambió el criterio de utilización de mascarillas desde el primer momento a la actualidad, ¿no? En un primer momento claramente era útil para el personal sanitario y ahora se establece que es útil para toda la población. O, por ejemplo, el control de temperatura. Se consideró en un momento que era fundamental y después la expectativa no se cumplió. O el tema de los guantes. Los guantes al principio también parecía que era algo que había que generalizar y ahora claramente se dice para la atención a los pacientes, sí, pero para el uso normal el guante no sirve. El guante sucio es igual que la mano sucia, es decir, hay que hacer higiene de manos. Por lo tanto, es mucho más práctico la higiene de manos que ponerse guantes, salvo, como digo, la parte asistencial de los profesionales sanitarios, que el guante sigue siendo, como lo lleva siendo desde hace muchísimos años, importantísimo. Entonces, achaca estos cambios en los protocolos y a nivel tanto central como en el gobierno autonómico al aprendizaje y no tanto a las rectificaciones que ha habido o a las... Nosotros seguimos, nosotros adaptamos los protocolos que hace el Ministerio. Y el Ministerio los hace escuchando a entidades internacionales como la OMS o la CDC, ¿no? el Centro de Control de Enfermedades. Entonces, esos son evidencias científicas que van apareciendo y se van cambiando. Hubo momentos, en alguna comunidad más que en otras, que la dificultad es que no había en el mercado lo que se quería comprar. Nosotros tuvimos, como digo, el acierto de empezar antes
y luego también la gran ayuda que tuvimos de empresas como Inditex, ¿no? Que nos ayudaron con su logística, aparte de las donaciones, a poder traer aquí material. Pero ¿es usted menos crítico con el papel del gobierno central que compañeros? No, yo mi crítica fundamental, la situación es muy difícil, evidentemente es una pandemia, yo hago críticas de ese tipo, de no confianza en las comunidades autónomas y evidentemente que con una respuesta un poco más precoz tendríamos mejores resultados. Luego, ya te digo, asegurando que la relación con el ministro de Sanidad personalmente es una buena relación, pero reconociendo que hubo cosas que de su eran mejorables. ¿Y cree que ahora en esta desescalada, en esta nueva normalidad, la asunción de la gestión más directa por parte de las autonomías ha facilitado un poco, ¿no? Da la sensación un poco de que ha mejorado la empatía entre ambos, tanto entre comunidades autónomas y gobierno central como viceversa? Bueno, ahora mismo evidentemente el foco está más en las autonomías y yo creo también que sobre todo el Ministerio también está empezando a conocernos, ¿no? A ver una relación de mayor confianza, ¿no? Pero sí es cierto que, claro, el peso ahora mismo lo llevamos nosotros, aunque seguimos mandando información al Ministerio y estando en contacto. Y cuando aparece un brote, se le comunica, incluso personalmente al ministro y oficialmente a los equipos del Centro de Alertas y Emergencias de Madrid. Ahora entramos en el verano, que es normalmente ya una época de tensión en la sanidad por las vacaciones de los trabajadores, por los escenarios cambian. Este año va a ser aún más ¿no? complicado para dar. ¿Qué cambios se están perfilando, además de, por ejemplo, ya el anunciado de que no se van a cerrar camas en los hospitales al principio? Bueno, lo que hemos hecho es, desde luego, aumentar la contratación de personal. Hemos ofrecido a todos los residentes que acababan R4 y R5, médicos de enfermería, farmacéuticos, psicólogos, que continuaran con nosotros. Le hemos dado un contrato para apoyar la recuperación, porque la onda epidemia pasó, pero ahora estamos en la recuperación, hay que recuperar actividad. Y hemos establecido un objetivo que es incrementar la actividad en verano con respecto a otros veranos. ¿Por qué? Porque evidentemente hemos atendido a lo preferente, pero nos ha quedado atrás alguna actividad de consultas, de cirugía. Y lo que hemos transmitido a las gerencias de cada área sanitaria es incrementar la actividad. Por lo tanto, para eso necesitamos más personal del que habitualmente tenemos. ¿Y se evitarán los cierres por la tarde de centros de salud, como otros veranos? Bueno, en atención primaria el único problema que tenemos es que puede ser que no haya médicos para contratar. Hemos incrementado también el número de residentes en formación. Y hemos ampliado la edad de jubilación, como bien sabes, desde hace unos años. Hemos puesto todo, pero puede ocurrir que en algún momento no se puedan contratar todos los sustitutos que quisiéramos y en algún caso pues hubiera que reconducir. Siempre la asistencia está siempre asegurada, pero igual algún cupo de tarde pues haya que dejar de hacerlo, ¿no? Pero entra dentro de las limitaciones propias que le pasa a toda Europa. Europa tiene un problema de profesionales y Galicia, como digo, por lo menos está tratando de que eso ocurra lo menos posible. Da la sensación de que se vuelve a ver tensionar, ¿no? la primaria otra vez a nivel de... Bueno, en principio, como digo, nosotros hicimos un plan de atención primaria a 3 años, 102 millones de inversión, en material, en personal, sobre todo en personal, y los problemas, digamos, de años, ¿no? de funcionamiento de atención primaria tampoco se resuelven en meses, ¿no? Pero la idea de Galicia está apostar claramente por la atención primaria. Nunca se hizo un plan pero con dotación económica tan importante como el que hemos hecho. 303 plazas de personal a mayores, como digo, compra de material, apertura de nuevos centros de salud y la apuesta nuestra está clara que tiene que ser para la potenciación de la atención primaria. ¿Se va a seguir priorizando durante estos próximos meses, digo a corto o medio plazo, la actividad telefónica en los centros de salud? La actividad telefónica y todo lo que es de la asistencia vino para quedarse.
En atención primaria ya teníamos bastante desarrollado, tanto la consulta telefónica, había un número muy importante ya de consultas, y la teleasistencia, el sistema Telea de Galicia, pues llevamos años trabajando en él. De hecho, a día de hoy ya tenemos articulada en todos los centros de salud de Galicia, que nos permite un seguimiento de las constantes vitales de los pacientes más enfermos, más crónicos, desde el centro de salud a través del médico o de enfermera responsable. En esta crisis hemos desarrollado también y potenciado la consulta telefónica desde hospital, que era muy minoritaria y ha dado brillantes resultados. Ya teníamos actuaciones, por ejemplo, el control de marcapasos a distancia, ya lo habíamos puesto en marcha hace meses, hemos seguido potenciando, es decir, que el paciente no tenga que trasladarse de domicilio al hospital para esto. Y disminuimos las consultas presenciales. Yo creo que estas medidas tienen que continuar, consolidarse. El siguiente paso va a ser, más que la telefónica, que es importante, la videoconferencia, es decir, que tú puedas hablar y ver a tu paciente y el paciente puede ver a su médico, porque también te da una confianza todavía mayor. Y tratar de reducir el número de lo que es actividad presencial hasta donde es posible, porque evitamos desplazamientos innecesarios, sobre todo de gente mayor con enfermedades crónicas, y al mismo tiempo optimizamos el tiempo de los propios profesionales. Y los profesionales también pueden hacer teletrabajo, pueden desde casa atender consultas, como esto que estábamos diciendo. Hemos puesto la historia clínica, que la pueda ver en domicilio el profesional, y puede conectarse también con el enfermo. El enfermo le da igual que el médico esté en su casa o esté en la consulta. El caso es que conozca su historia clínica, conozca los resultados y tenga el plan de trabajo para indicarle. Pero aquí el problema que puede haber es que muchas de esas, claro, la gente mayor precisamente es donde hay más brecha tecnológica, donde más preocupa no poder penetrar tanto en ese perfil de paciente. Bueno, lo que normalmente en el tema de la tecnología a veces tenemos más miedo del real, ¿no? Nos estamos dando cuenta que mucha gente mayor maneja la tecnología, maneja un móvil con letras más grandes, pero ya lo usa, y lo usa para muchas cosas, ¿no? Pero también tenemos el cuidador. Muchas veces la gente más mayor tiene cuidadores que puedan ser contratados o familiares. Me decía un médico de familia no hace mucho, dijo, no, lo que ha cambiado es que antes a la consulta venía el abuelo con su hijo y ahora viene con su nieto. Es decir, los nietos evidentemente están más metidos en la tecnología y ayudan a los abuelos a poder desarrollar. Y como digo, las personas mayores digamos que están más avanzados en la tecnología de lo que pensamos en un primer momento. ¿Preocupa esos pacientes que no están yendo a los centros de salud o al hospital, o que han evitado como posible foco de contagio a la hora de tratar ictus, infartos? Los expertos apuntan que hay un... Sí. Los resultados de los últimos días indican que ya se está perdiendo ese miedo, entre comillas, ¿no? Los servicios de urgencias empiezan ya a tener cifras más o menos normales de asistencia. Por lo tanto, es un tema lógico y normal. En un momento de crisis la gente pues, no quiere ir a los centros sanitarios, pero en este momento ya eso está pasando, ¿no? La situación, como decíamos, es mejor y por lo tanto entienden que ahora ya se puede ir. Y entonces se están recuperando las cifras. Pero yo creo que sería bueno que no recuperar del todo esas cifras también sería bueno. Es una de las lecciones que puede dejar esta crisis, ¿no? Que a lo mejor el sobreuso de los servicios. Sobre todo porque pongamos en valor lo que es el acudir a un centro hospitalario o a un centro de primaria si no hay necesidad. Si yo lo puedo hacer por teléfono, yo personalmente, pues al banco igual ya no vas. Al banco por teléfono o bien por internet, ¿no? Pues te puedes comunicar perfectamente, pero igual en algún momento tienes que ir. Entonces, elegir bien cuándo tienes que ir, cuándo es necesario, yo creo que nos ayudaría a todos. Al paciente porque pierde menos tiempo y al profesional porque puede programarse mejor. En cuanto a la reflexión sobre el papel de la sanidad pública o el nivel actualmente de la sanidad pública española, hay voces que señalan que esta crisis también desnudó, ¿no?, las carencias, enseñó fortalezas y también desnudó las carencias de la sanidad
¿Cómo se sitúa usted en cuanto a este debate? Hombre, yo creo sinceramente, hablo de Galicia, que es lo que conozco, ¿no? Galicia lo que se demostró precisamente es que teníamos unos equipos de profesionales magníficos y unas instalaciones muy mejoradas. Pongo dos ejemplos. Vigo, por ejemplo, el área de Vigo y el área de Lugo, pues son de las dos áreas que se ha hecho una reforma importante de la atención hospitalaria y de atención primaria. En Vigo, pues un nuevo centro, pero la remodelación del Meixoeiro, el Hospital Nicolás Peña, y luego la primaria también reforzada, y ha pasado con nota este episodio, ¿no? Como digo, porque también tiene grandes profesionales. Y el Lugo le pasó igual. Lugo tiene un hospital nuevo, un hospital muy amplio, muy adaptable a los incrementos, es decir, en caso de necesidad tiene zonas donde crecer y ha dado también una respuesta magnífica, ¿no? Orense, por ejemplo, se ha adaptado a la situación también muy bien y bueno, teníamos el nuevo bloque de hospitalización que nos ha dado un respiro muy importante, pero hemos adaptado un espacio como era el hospital de Piñor para darle cobertura a las personas de residencias sociosanitarias con más patología, ¿no? Y por eso digo que ha habido una utilización de infraestructuras recientes, amplias, muy mejoradas y adaptación también a otras con nuevas utilidades, ¿no? El tema de lo que llamamos las residencias integradas es un concepto que creamos nosotros en Galicia para atender a los pacientes más complejos, con más discapacidad frente al coronavirus, ¿no? El coronavirus, al final, cuando se habla de grandes dependientes, es por la patología previa, no es por la infección en sí, porque lo podían pasar con mínimos cuidados. Algunos que acabaron en hospital normal o en UCI, pero la gran mayoría lo pasaron en sus residencias, que es el domicilio para los otros pacientes. Eso indica que yo creo que la sanidad gallega demostró que tiene un gran equipo de profesionales y unas infraestructuras muy mejoradas en los últimos años. En una entrevista reciente señalaba que esta crisis desmontaba, ¿no?, las críticas de los recortes sanitarios, porque han expuesto en varias ocasiones la oposición. La oposición en esta campaña sigue señalando esos recortes. ¿Por qué se cree esa sincronía o la sanidad como un arma política usada por unos y por otros? Sí, porque se ha utilizado, lo que dijimos antes, para la campaña política, la sanidad, cuando el trabajo de la sanidad es sobre todo por el trabajo de los profesionales que tenemos. Pero luego, cuando se habla de recortes, es que no hay ningún dato que diga eso. El presupuesto de este año de sanidad, la Consejería de Sanidad, es de 4.109 millones de euros, el mayor de toda la historia, pero no solo en números absolutos, sino también en porcentaje. En la etapa del bipartito, donde el Partido Socialista y el BNG gobernaron, dedicaban a sanidad el 35% de su presupuesto. No pueden decir que unos años después, si dedicas el 40,5%, hay recortes. Lo que ellos hablan a veces de que en atención primaria disminuyó, porque ahí lo que hablan es del coste de los productos farmacéuticos. Se hizo una magnífica gestión en precios para disminuir lo que se gasta en recetas, en medicación, no en número de fármacos, sino en el coste unitario de cada fármaco. Por lo tanto, si tú dices que lo bueno de sanidad es gastar mucho en fármacos, pues te diría que no siempre es así. Si tú consigues con el mismo dinero comprar mayor número de fármacos, pues te digo que la gestión es buena. Y eso no significa que el incremento en gasto farmacéutico sea positivo. Si me dices el incremento en construcción de nuevos centros es algo positivo, siempre dices que sí. Si dices que hay incremento del capítulo 1 de personal, es también positivo. Indica que tienes a más personal trabajando, como es cierto, y además con un mejor salario, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de recortes, claramente en números está demostrado que no es cierto y en resultados también parece que no es cierto. Entonces, ¿a qué achaca el aumento también a nivel de protestas sanitarias? Bueno, las protestas sanitarias siempre hay un porcentaje, ¿no? Como digo, somos 38.000 trabajadores directos y otros tantos indirectos. Entonces, hay momentos que, como digo,
pues, pequeños colectivos que puedan tener pues quejas, y luego también llama la atención que pues en campañas electorales aparezcan más quejas que una vez que pasan campañas no las hay, ¿no? Yo no digo que no haya problemas y que no haya quejas necesarias, ¿no? Yo creo que es importante, o sea, que el colectivo tiene sus inquietudes y eso indica que somos un colectivo que está muy activo y que lógicamente también reivindica mejoras, y así se han hecho, pero lo que no estoy de acuerdo es con los partidos de la oposición que, como digo, el único argumento que tienen es poner esas palabras de recortes, de privatización, cuando no es verdad. A día de hoy hay una publicación del Instituto de Desarrollo de la Sanidad Privada que dice que en Galicia el porcentaje de gasto con respecto al presupuesto global es inferior ahora que en el año 2009, cosa que indica que no hay privatización como hay partidos de la oposición que lo dicen. ¿Falló la comunicación a la hora de explicar lo que se llamó el cheque sanitario? Es que no es el cheque sanitario, es el bono turístico. Es bono turístico, claro. Es que no es una gratificación de la Consejería de Sanidad a sus profesionales, pero es que nosotros nunca lo dijimos. Paradores publicita diciendo que da descuentos a los trabajadores del ámbito sanitario. Bueno, a mí me parece una buena iniciativa, pero es un premio que quiere dar Paradores para una reactivación del sector, ¿no? Y esto es lo que hay, son fondos de la Consejería de Turismo que con el sector diseñaron una forma de reactivación económica y entendieron que dar bonos a una parte de la población sería interesante, que los gallegos pues pudiéramos tener actividad de ocio en Galicia. A mí me parece una buena iniciativa. Y ellos eligieron que el colectivo que más había sufrido era el colectivo sanitario y sociosanitario, y que por tanto que dijeron que esa población pudiera utilizar esos bonos. Yo creo que no hay nada negativo en eso, ¿no? Pero el propio presidente Feijóo habló de que había habido un error a la hora de... No, pero el error es entendiendo que no se explicó lo suficientemente bien. No que hubiera un error de origen, ¿no? Sino que es simplemente que no se explicó todo esto en detalle y entonces hay gente que dijo, esto es una miseria que nos quiere dar la Consejería de Sanidad, y no tiene nada que ver. Nosotros, la Consejería de Sanidad, lo que está buscando es la estabilidad del personal, mayor estabilidad. Para eso pedimos al Gobierno central desde hace años que nos elimine la tasa de reposición para poder sacar, en vez de 950 plazas, que es las que podríamos sacar ahora, sacar 3.000 plazas, para que 3.000 profesionales estén con contrato estable, con su plaza en propiedad. Para eso necesitamos ayuda del Gobierno, que a día de hoy todavía no lo ha concedido. O queremos seguir potenciando la carrera profesional. Esas son medidas que entendemos que mejoran, ¿no? Y siempre dentro del ámbito de la mesa de negociación con los sindicatos. ¿Se estudia una compensación a los profesionales sanitarios después del tema del coronavirus, como ha pasado en Francia, por ejemplo? Como digo, estamos siempre, ¿no?, en esas negociaciones tratando de valorar todas las posibilidades, que a veces no solo económicas, es lo que decía antes, ¿no?, las carreras profesionales, la estabilidad, la puntuación para las OPEs. En eso es donde trabajamos, como digo, en coordinación con la mesa sectorial de la representación sindical. Otro de los focos que deja esta crisis es el tema de las residencias, como usted señalaba antes. También el propio presidente Feijóo hablaba de que hacía falta un consenso a la hora de repensar sobre todo la relación, ¿no?, entre las residencias y el sistema sanitario. ¿Por dónde cree que debe de ir encaminado ese...? Bueno, ya se está trabajando ya para el futuro, ¿no?, para el futuro de las residencias, y hay que hacer pues un nuevo diseño desde la parte arquitectónica. Es decir, estamos hablando de normativas que tienen sus años y hay que buscar pues diseños ya de edificios más funcionales, espacios más amplios, porque ahora pues con la pandemia hemos visto que necesitamos pues espacios más grandes, más aireados, con dobles circuitos, es decir, que las personas que entren a traer equipos, a traer suministros, no pueden cruzar la residencia, sino que tienen que entrar lo menos posible a la residencia. Luego el tema de la supervisión de sanitarios de las residencias, también reforzarlas. Yo creo que está en este momento el diseño, ¿no?, de las residencias del futuro, que es algo que ocurre en toda Europa, ¿no? La mortalidad en Europa
Europa en general fue del 50% en las residencias, en Galicia fue mucho menos, pero está claro que era un virus que afectaba a la gente mayor y al mismo tiempo que, bueno, que nos lleva a indicar que tenemos que hacer modificaciones a la hora de funcionar. Pero como digo, en Europa tienen el mismo problema o mayor en cuanto a que los resultados fueron muy, bueno, no desde luego satisfactorios. Y en el corto plazo, a nivel de posibles rebrotes o en una posible segunda oleada, cualquiera, ¿qué se va a hacer para que no se repitan, ¿no? Bueno, lo primero, lo que comentamos al principio, lo más importante es hacer lo que es la vigilancia epidemiológica con los rastreadores, la atención primaria preparada, al mínimo síntoma, prueba en 24 horas y aislamiento, tratar de dar esos protocolos de buenas prácticas con la distancia de seguridad, la mascarilla, la higiene de manos y respiratoria, y hemos reforzado durante todo este periodo, seguimos comprando material, tenemos ahora ya un stock, el stock estratégico de EPIs hasta diciembre, hemos hecho compra hasta diciembre de todo el material, o sea que para tener para 6 meses por delante, y hemos seguido comprando reactivos para tener la capacidad diagnóstica más importante, hemos seguido comprando respiradores para reforzar y aumentar el número de camas de críticos, y es un poco el trabajo que hemos hecho entre todos. ¿Cada cuánto se irán haciendo esos test Pues cíclicos? nosotros tenemos doble campo, ¿no? El campo del diagnóstico a las personas con mínimos síntomas inmediatamente 24 horas, y estamos haciendo cribado. Cribado es atender a grupos de población amplios con o sin síntomas, nos da igual. Entonces, hemos empezado por todo el personal sanitario, 38.000 personas. Residencias, personal de residencias, pues otras 10.000. Ahora estamos haciéndolo a los marineros que van a embarcar más de 10 días. También a la Guardia Civil. Vamos a hacérselo también a las policías locales. Y seguimos, es decir, colectivos. ¿Y las empresas? Y las empresas están ahí, ¿no? en la siguiente fase. De hecho, algunas iniciativas se han tenido, ¿no? Con sistemas como el pooling, que es novedoso. Somos los primeros de los pocos sitios del mundo donde se hace pooling, que es PCRs a un grupo estable, es decir, gente de servicios. Por ejemplo, todo el personal de servicio de urgencia se le hace la muestra, se mete de 20 en 20 y el procedimiento te permite decir si hay algún positivo. Si hay algún positivo, se va estudiando parcelarmente, en grupos más pequeños, hasta descubrir cuál es. Si te da negativo, dices, este servicio, los que estamos en esta habitación, no tenemos ninguno el virus, con lo cual no vamos a contagiar. Si aparece uno, hay que apartarlo, separarlo del grupo y a partir de ahí, decirle, en 14 días, 10 días, podrás incorporarte y mientras no estás contagiando a tus compañeros, que es el problema de los brotes. ¿Y le preocupa la vuelta a las aulas en septiembre? Bueno, la vuelta a las aulas es un episodio más que no tenemos que... La preocupación es razonable dentro de que somos responsables, pero que es algo que tiene que ser. Y por lo tanto vamos a seguir realizando protocolos adaptados a cada momento y ahora mismo, pues en Alemania o en Francia, se cierran escuelas en un momento determinado. Y hay un protocolo que dice, al llegar aquí, se cierra la clase. Se cierra un aula o se cierra el colegio entero. Eso tenemos que tenerlo preparado, porque puede ocurrir, pero no podemos tener paralizado el mundo de la educación porque hay riesgo de que pueda haber un contagio. Lo que podrá haber, por ejemplo, en su momento serán test, ¿no? También en el claro, sistema. Vamos a ver, lo más importante, como digo, es ser precoz. Entonces, ya está claro que en una empresa, en un colegio, si el profesor o el alumno tienen fiebre antes de ir a trabajar o al colegio, tienen que avisar, llamar a su médico, a su pediatra y decirle tengo fiebre, tengo tos, tengo tal. Se le pedirá la prueba directamente y ya no va al colegio. Por lo tanto, si es la enfermedad, no va a contagiar a los demás. Esa es una parte muy importante. ¿Qué pasaba en un episodio normal de otro año de la gripe o cuando venía el virus sincitial respiratorio, que se da en niños? Pues que con moquitos o con fiebre, a veces los niños van a clase. Eso es lo que queremos evitar, porque ese momento es el momento del contagio. Entonces, se queda en casa, llamamos a nuestro médico, a nuestro pediatra, hacemos la prueba,
Si se descarta, pues ya está. Y con esa vía podemos aislar los procesos de brote. Señaló en algún momento que era usted relativamente optimista en cuanto a este año de la gripe por estas precauciones previas, ¿no? Evidentemente vamos a ir a una campaña de gripe con medidas que no se tomaron, yo creo que nunca. Es decir, esas protecciones, esas barreras como la mascarilla, decir, no voy a meterme en un cine lleno de gente, que es lo que ocurre en invierno, que tú te metes en un cine y ahí hay un porcentaje de gente que tiene la gripe y te puedes contagiar, y de hecho la gente se contagia. Entonces, vamos a ser muy precavidos y con eso podemos frenar el coronavirus y podemos frenar también el virus de la gripe. Ya para ir terminando. En el tema de la política de comunicación, hablaba por el tema del cheque sanitario, también está el tema del paritorio de Berín, ¿no? Que en su momento bueno, se adujo que había habido un fallo, a lo mejor a la hora de explicar los criterios. ¿Dónde está ahora mismo esa situación, digo, para medio plazo? Nosotros dijimos desde el primer momento, nosotros queremos llevar más servicios a los comarcales, a los centros de salud, es decir, llevar los servicios más próximos al ciudadano. Eso es nuestra intención. ¿Qué ocurre? Pues que en ese momento concreto no había especialistas. Las personas que hacían guardia pues dejaron de hacerlas por edad y por otros razonamientos y no había. Entonces no podíamos con muy pocos pediatras atender a toda la población de Orense, porque era el equipo de Orense que estaba yendo a Berín a hacer guardias, con lo cual dijimos la verdad. Antes de que hubiera un día un problema porque no podíamos cubrir, lo lógico es decir, hay que dar el servicio cuando tengamos los profesionales. Y damos una respuesta en un gran centro como es el complejo hospitalario de Ourense, con todos los equipos de UCI pediátrica y UCI de adultos, para un parto, en una distancia que no es muy grande, ¿no? Hay zonas de propio provincia de Ourense o de Lugo que están a más distancia que está Berín de Ourense. Y por eso digo, en el momento que pudimos recuperar, recuerdo que habíamos hecho sacado dos veces ofertas de plazas de pediatra en Berín y no se cubrieron. Y se cubrió a la tercera, que fue cuando volvimos a abrir, cuando tuvimos la posibilidad de dar cobertura. Nosotros tenemos que ser responsables y dar servicio, si lo podemos dar de calidad, si no tenemos que decirle a la población, mire, es que no le podemos dar servicio. Pero digo lo de comunicar porque se habló de que había un criterio que por menos de 500 nacimientos al año, y al final era un tema de... No, vamos a ver, hay un criterio que indica que lo ideal es hablar de 300, 600 mínimo al año. Pero Galicia no lo está aplicando, porque Galicia, como dije al principio, lo que quiere es acercar el servicio pero hay criterios nacionales e internacionales que dicen eso. Nosotros no lo estamos aplicando porque queríamos dar servicio. Ahora, para dar servicio necesitamos tener profesionales. Si no los tenemos, no podemos decirle a una persona, vaya usted a ese hospital que le va a operar un cirujano cardíaco, si no hay cirujano cardíaco. Tenemos que decirle, mire, no hay en este momento. Le damos una opción, que es esta, ir a un hospital que queda a 40, 45 minutos de este que estamos utilizando y que ahí sí hay cobertura de todo tipo, tanto de UCI para el niño, de UCI para la madre, lo que se necesite. Y es lo que hicimos. En cuanto pudimos cubrir las plazas de pediatras y tener cobertura de calidad, por cierto, desde el año 2006 no había servicio de pediatría en Berín. El gobierno bipartito del Bloque y el PSOE habían suprimido el servicio de pediatría en el Hospital de Berín. Y nosotros lo hemos creado ahora. ¿Por qué? Porque tuvimos la oportunidad de que haya personas que se dirigieron allí y quisieron ser pediatras del hospital. Nosotros no podemos obligar a un profesional a que vaya a un sitio si tiene plaza en otro sitio, no lo podemos obligar. Entonces tenemos que crear un servicio adecuado con todo ello, ¿no? Entonces garantizamos los servicios en los comarcales siempre que haya profesionales. Evidentemente. Nuestra idea es llevar los servicios lo más próximo al ciudadano, pero para eso necesitamos, como digo, tener. Hay muchos lugares de Europa ahora mismo, Francia, ha cerrado hospitales porque no encuentra también profesionales. Entonces, hay un problema europeo, no solo nacional, y nosotros estamos trabajando para que eso no ocurra, ¿no?
Y por el momento estamos consiguiendo. Como digo, el hecho de que se volviera a crear un servicio de pediatría en Verín después del año 2006, que dejó de haberlo, pues creo que es claramente la política que tenemos. O que ahora, por ejemplo, hay un proyecto de mejora del servicio de urgencias, un nuevo servicio de urgencias y del PAC en el Hospital de Verín, que estaba en una primera planta y se nos dijo que era poco funcional, mejor en planta baja. Se va a hacer un edificio anexo de urgencias para dar ese servicio. O que en el Barco de Valdeorras vamos a invertir 1,5 millones de euros entre mejoras de consultas, mejoras de hospitales de día, mejoras de la fachada del hospital, o sea, muchas mejoras, más equipamiento también, estamos llevando más aparatos, más equipamiento para dar el mejor servicio sanitario. Y para terminar, ¿preocupa la situación epidemiológica a la hora de las elecciones del 12 de julio? Evidentemente, tal como tenemos hoy en día la situación epidemiológica es muy buena, es una, como digo, de las mejores de España. Estamos muy por debajo de la media de incidencia de todas las comunidades y lo que hay que decir es que hemos preparado un sistema de elección donde en los colegios va a haber capacidad de tener las medidas adecuadas para poder votar seguro. En Galicia se va a poder votar seguro y no hay más. Hay gente que lo está ejerciendo ya por voto por correo. Hasta mañana, yo creo que mañana es el último día del voto por correo, pero que lo está utilizando mucha gente y está muy bien, pero si quieren ir al colegio no va a haber problemas, porque tenemos, como digo, equipos que han revisado todos los colegios electorales, van a poner hidrogel, solución hidroalcohólica o lo que corresponda, mascarillas para todas las personas que entren en el colegio, las medidas de protección también de los miembros de la mesa electoral. Y, como digo, el acto de votar en sí es un acto que no tiene que durar más de 15 minutos y con unos espacios muy preparados. Pues hasta aquí la entrevista de hoy con el consejero de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña. Muchísimas gracias por atenderme y que vaya todo bien en este mes. Muchas gracias.